Bueno, como veis hemos restringido un poco más, ¿verdad? Algunas personas que venían de fuera les hemos dicho que por esta semana que no vengan, a ver si se soluciona el tema y podemos ya invitar a todos los que quieran venir, como venían el año pasado. Bueno, pues comenzamos como hacemos todos los cristianos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como sabéis, hay muchas parroquias y en muchos lugares, en diócesis, se hace la lectio divina. Nosotros, si queréis, el matiz peculiar que utilizamos para la lectio divina es que leemos el Evangelio, pero a la luz de nuestros santos del Carmelo, sobre todo de Teresa y de Juan de la Cruz, y ellos aportan una luz que nos permite leer con profundidad los textos evangélicos. Bueno, y la lectio no es, como hemos dicho otras veces, una escuela, sino que es una conversación con el Señor. Él nos habla y nosotros le respondemos. Decía el Secker, el gran escriturista, decía que nosotros somos como un bebé y Dios se abaja y pone en nosotros las palabras que le tenemos que decir después a Él. Lo mismo que hace una mamá o un papá con su pequeñito, que le ponen las palabras para que pueda expresarse. Bueno, pues la lectio es una conversación con el Señor. El lenguaje teresiano es un trato de amistad con quien sabemos nos ama. Nunca nos cansamos de repetir esta genialidad de Santa Teresa para ayudarnos a entender esto. Y el que nos enseña esta conversación, el que hace posible este diálogo, es el Espíritu Santo. La palabra del Señor meditada en el corazón hace que poco a poco las nociones se vayan convirtiendo en convicciones profundas. Comenzamos, por tanto, invocando al Espíritu para que nos ayude a entender y vivir la palabra como María, como San José en el corazón. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Bueno, y para motivarnos hoy en la escucha de este Evangelio, Mateo 25, 31, 46, hemos escogido dos textos, uno de San Bernardo y otro de San Juan de la Cruz. San Bernardo, en una charla que tiene, o en un escrito que tiene sobre la Cuaresma, en la Cuaresma se habla de desgarrar el corazón. Él dice: ¿por qué desgarrar el corazón si no es para derramar la caridad? No cerremos las entrañas de nuestra misericordia al prójimo que está en la indigencia. Este texto de San Bernardo, que tiene mucho que ver con el Evangelio que vamos a escuchar. Y el segundo, de San Juan de la Cruz, muy conocido: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. De esta manera se recrea la vida, poniendo amor en medio de la vida. Esta es la opción que hizo él y que nos invita a hacer también nosotros. Y damos un pasito más y nos acercamos ya en concreto a este texto,
para el que estudiamos el contexto. Este texto es del Evangelio de San Mateo. El Evangelio de Mateo ve a Jesús como un nuevo Moisés. Y de igual manera que Moisés subió al Sinaí, donde recibió las tablas de la ley, de esa misma manera Mateo ve a Jesús como el que sube al monte para comunicarnos la nueva ley. Y el Evangelio de Mateo está estructurado de tal manera que esta nueva ley se nos comunica por medio de 5 discursos. El primer discurso del Evangelio de Mateo se abre con las bienaventuranzas y el último se cierra con el juicio final o con el examen de amor que nos presta esta expresión San Juan de la Cruz, ¿verdad? De tal manera, fijaos que tanto el comienzo del primer discurso como el último tienen siempre en el centro a los excluidos, las bienaventuranzas y esas situaciones en las que vemos al Señor. Entonces, Evangelio de Mateo, que presenta a Jesús como un nuevo Moisés, como una nueva alianza, nueva ley. Y en este Evangelio está escenificado el momento final de la historia, y está escenificado con imágenes contundentes, llamativas, y como sucede siempre en las parábolas, imágenes que tienen mucho que ver con la vida del pueblo, la vida de las gentes que rodeaban Nazaret, que rodeaban Cafarnaúm, bueno. Y este Evangelio es una invitación a la vigilancia, una invitación a abrir los ojos, nosotros diríamos una invitación a vivir con atención amorosa a los demás. Es esencial en nuestra fe cristiana esta presencia del resucitado escondido. El resucitado está escondido en el ser humano que tenemos a nuestro alrededor. En cada persona está escondido, de tal manera que así como en el Éxodo la tienda del encuentro era donde se renovaba el rostro del elegido, cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro salía con el rostro iluminado. De igual manera, ahora en la nueva ley, cada persona, cada ser humano es tienda de encuentro, donde se renueva el rostro de los elegidos, de tal manera que cada persona se convierte en sacramento de encuentro con Dios. En este examen de amor nos va a juzgar el que tanto nos amó. A Santa Teresa le gustaba mucho recordar esto. Nos va a juzgar el que tanto nos ama. Y esta parábola es la última que da paso a la pasión y a la muerte del Señor. Jesús no solo habla de amor, sino que en la pasión nos muestra el amor hasta el extremo. Tiene mucha importancia este texto, no solo en el Evangelio de Mateo, sino también en la historia de la Iglesia. Ya sabéis que el Evangelio de Mateo ha sido como el Evangelio de la Iglesia, el que más se ha leído, sobre todo en muchos momentos de la historia. Bueno, pues este texto es fundamental. Para muchos, junto a las bienaventuranzas, forma parte del carnet de identidad de los cristianos. Bueno, y dicho esto, hemos motivado, nos hemos acercado un poco al contexto. Recordad, por ejemplo, que el domingo pasado estudiamos, vimos, oramos con el Evangelio de los que habían recibido talentos, y el domingo anterior otra parábola de las vírgenes sensatas o de las vírgenes que no tenían preparado el aceite. Vamos a leer, vamos a escuchar esta parábola que nos va a proclamar Julio.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, y desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malvados, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, una vez que hemos proclamado la palabra, la recorremos despacio. Yo creo que el arte de la lección es que cruzamos despacio el paisaje. Lo mismo que cuando vamos andando por un lugar, percibimos los olores, percibimos el viento que nos da en la cara. Bueno, entonces la lección consiste también en recorrer despacio cada detalle. Vamos a empezar con lo primero que nos ha dicho esta parábola. Dice: cuando venga, no sabemos cuándo. Hay como una especie de incógnita, de tensión. Cuando venga. La vida del ser humano es estar esperando, pero no sabemos cuándo. Lo mismo les pasaba a las vírgenes. No sabían cuándo iba a venir el esposo. Y lo mismo al Señor que repartió los talentos. Por tanto, cuando venga, que no sabemos cuándo. Bueno, cuando venga el esposo, cuando venga aquel que está esperando nuestro corazón. ¿Y cómo viene este Señor? ¿Cómo viene? Viene en gloria. Y es importante detenernos en esto. La gloria no es algo que aleja a Dios del ser humano, sino que la gloria acerca a Dios al ser humano. Lo que ha hecho Jesús no es sino manifestar la gloria del Padre. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Lo que pretende Jesús es comunicar la gloria. Y San Ambrosio decía: la gloria de Dios, la alegría de Dios, el gozo de Dios es que el hombre viva. Por eso, que venga el Hijo del Hombre en su gloria significa que viene a compartir
la gloria que ha comunicado desde siempre, pero ahora quiere comunicar en plenitud. Por tanto, venir a dar gloria, a embellecer al ser humano. Y el título de Jesús que se utiliza aquí es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título que más le gusta a Jesús y significa que es uno de tantos. Él se ha hecho uno de tantos, se ha hecho el más pequeño, se ha puesto a caminar con nosotros, pero reflejando esta gloria, este amor y esta gracia del Padre. Cada ser humano es responsable de su vida, pero aquí en este texto se destaca que también son responsables las naciones y también es responsable la comunidad cristiana a la que se dirige Mateo. Al final, cada uno, cada comunidad, cada nación, el mundo entero, tienen que dar una respuesta. Bueno, por tanto, esto. Y dice también el texto que se sentará. Se sentará significa que se va a decir lo definitivo. Estar sentado, como dice un salmo, por encima de los aguaceros de la historia. Ahora los aguaceros ya no van a tocar al ser humano. Ahora se va a manifestar eso que Dios ha preparado para siempre para los que le aman. Por tanto, sentado, porque Él es el Señor de la historia. Seguimos con el texto. Dice, Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Bueno, con imágenes muy populares, en aquel ambiente era muy popular el rebaño, en cualquier sitio. Todavía ahora, si habéis recorrido los lugares desde Jericó hasta Jerusalén, por aquellos parajes donde están todavía los pastores, todavía se ven rebaños de ovejas y de cabras en aquellos montes. Por tanto, era un tema muy común. Ovejas, cabras y derecha e izquierda. Con estas imágenes populares, las ovejas caían mejor que las cabras eran más díscolas, siempre buscan separarse del rebaño, van a lo suyo, y siempre la derecha en la Biblia es entendida como de más categoría que la izquierda. No tiene que ver esto con las connotaciones políticas que podemos ver ahora, ¿verdad? Entonces Jesús utiliza esto, ovejas, cabras, izquierda, derecha, para separar. Lo que hace Jesús no es juzgar ni condenar, sino que separa. Al final de la historia hay una separación. El trigo y la cizaña que han convivido juntas, porque el mismo Jesús dirá en un texto que no conviene arrancar la cizaña porque se puede arrancar también el trigo, pero llega un momento en la vida, en la historia, en que el trigo se separa de la cizaña. Por eso dice el texto del Evangelio, Él separará el trigo de la cizaña. Y habrá un discernimiento muy profundo. Este discernimiento lo podemos entender mejor con aquella expresión que tiene Santa Teresa al final del libro de la vida. Dice que llega un momento en que la persona anda en verdad delante de la misma verdad. Esta me parece una forma preciosa de situar esta escena. Ponernos en verdad delante de la misma verdad. Y el que hace todo esto es el pastor. A Jesús se le da el título de pastor. Jesús es el buen pastor.
En otros textos se dirá que el pastor es el que conoce, el que discierne, el que sabe penetrar en lo profundo de las personas. Por eso, en este momento de separación va a quedar al descubierto lo que cada uno ha hecho o no ha hecho, en qué medida ha sido de verdad lo que tenía que ser o se ha quedado también con expresión teresiana en los arrabales del castillo, porque en el fondo se trata esto, de vivir en la superficie o de vivir en una conciencia y en una interioridad en contacto con lo que de verdad somos. Bien, por tanto, seguimos con el texto. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Muy significativas estas palabras. Primero, venid, venid, en la línea de entrad, entrad, y en la línea de dar cargo importante que veíamos en la parábola de los talentos, o en la línea de entrar en la fiesta de bodas que veíamos en la parábola de las vírgenes enamoradas. Aquí le dice, venid, venid. Bien, ¿y cómo llama a estos? Les llama benditos de mi Padre, una expresión preciosa, benditos del Padre. ¿Qué significa esto? Que hay una vinculación entre el Creador con la identidad de estas personas. Son benditos del Padre porque tienen su misma esencia, su misma vida. San Juan de la Cruz dirá que Dios es tuyo y para ti, y se alegra de ser Dios para poder darse a ti como Dios. Entonces, benditos de mi Padre, significa esta vinculación entre el Creador y la criatura. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y las vidas de estos benditos evidencian que Dios ha estado obrando secretamente en ellos. Y por eso reciben la bendición prometida a Abraham y su descendencia, que proclamamos en el Magnificat, por ejemplo. Ellos reciben esta bendición, esta promesa de bendición. Y también otro detalle, este reino ha sido preparado para vosotros desde la creación del mundo. Este Padre ha preparado esto con mucho mimo. Ha preparado esto en su corazón de Padre desde siempre. Hay un texto también muy bonito que dice: ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios ha preparado, ha preparado. Por tanto, este Padre es el que ha preparado este reino para nosotros. Y vemos también un detalle muy significativo, y es que en la parábola se produce un cambio. El que era pastor, que conoce y separa las ovejas de las cabras, ahora se ha convertido en rey. El rey que dice a los de su derecha: venid. Y esta es, ya sabéis que Mateo siempre, como escribe para judeo-cristianos, siempre hace alusión a la historia del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene en la memoria un pastor que se convirtió también en rey. Es David, que de cuidar el rebaño se convirtió en rey. Por eso aquí hay un paso también. El pastor se ha convertido en rey. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué son benditos? ¿Por qué les dice: venid, benditos de mi Padre? Bueno, y entonces es un texto muy conocido, pero que siempre nos sorprende, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Es decir,
El tema del juicio o del examen de amor se concreta en 6 obras de misericordia, que tienen que ver con la comida, con la bebida, con la acogida, con la ropa para vestirse, con el cuidado y con el cuidado a los enfermos y con la visita a los encarcelados. En estas 6 obras de misericordia está puesto el quid del juicio o del examen de amor. Como vemos, las posibilidades de misericordia que hay en el mundo son infinitas, porque hay muchas personas en apuros, y apuros de todo tipo, que están a la espera de misericordia. Pero aquí en concreto, Mateo presenta estas 6 obras, que eran muy conocidas para los judíos porque en los textos del Antiguo Testamento se hablaba de todo esto. Por eso el lenguaje era conocido para los oyentes. Bien, este tipo de acciones no hace falta ser muy listo para practicarlas. Este tipo de acciones están al alcance de todos, de cualquiera de los que forman la comunidad a la que se dirige Mateo. Bien, ¿cuál es la clave de todo esto? La clave profunda es estas palabras de Jesús: tuve hambre, es decir, Jesús mismo se identifica con los pequeños y forma con ellos un cuerpo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Se identifica con ellos y forma un cuerpo. Con palabras de San Juan de la Cruz podíamos decir que la imagen de Cristo está grabada en cada ser humano, con aquel verso que dice: vestidos los dejó de hermosura, ¿verdad? Es decir, se ha identificado tanto porque nos ha vestido con su hermosura. Y otro texto también de San Juan de la Cruz que dirá: cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, por eso me amabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. Bueno, por tanto, Jesús se identifica con todo ser humano, forma una comunión con él. Y esto, dicho en la comunidad de Mateo, se puede traducir de esta manera: que cada ser humano está llamado a vivir este texto. Los otros forman parte de mí, los otros son parte mía. Cada ser humano forma una comunión con cada ser humano, esté donde esté y sea como sea. Esto es muy fuerte, por eso este texto ha marcado profundamente toda la historia del Evangelio. Y podríamos decir que es un texto que siempre nos da la sensación de que está por estrenar, por descubrir. Bueno, y la pregunta que le hacen estos benditos de mi Padre: ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Bueno, veremos, aunque no nos va a dar mucho tiempo, que ambos diálogos, tanto de los bendecidos como de aquellos que son llamados malvados, ambos utilizan el mismo diálogo, la misma pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Bueno, esto significa que todos estos han vivido en una cierta inconsciencia. No siempre han sabido este porqué de su actuación. De la misma manera que las vírgenes, tanto unas como otras, se durmieron a la espera del esposo. Por tanto, han vivido con una cierta inconsciencia. Pero esto es bonito también, porque significa que cuando hicieron eso, no tenían otra intención, no actuaban para ser vistos. Mateo también, en el capítulo 6, hablará de 3 grandes actitudes
que hay que realizar en secreto, no para que vean nuestras buenas obras y nos alaben. Esas 3 obras son el ayuno, la oración y la limosna, que hay que realizarlas en una interioridad secreta, en un silencio que solo Dios oye y en una interioridad secreta que solo Dios ve. Bueno, entonces, a medida que la persona crece en una interioridad secreta, a medida que la persona crece en esta conciencia de lo que es, de lo que recibe, más gratuitamente lo vive. Por eso, los santos nos dicen, no solo no viven para exhibirse, sino que, por ejemplo, Santa Teresa dirá, cuando va avanzando en el proceso de concientización de las moradas, dirá que la persona no quiere ser en nada, nada. Ya no tiene pretensiones de grandeza, como decimos en ese salmo precioso, sino que acalla y modera sus deseos como un niño en brazos de su mamá. Por tanto, a medida que tomamos conciencia, se va produciendo una mayor gratuidad y una mayor elegancia en el vivir, una mayor sencillez. Algunos, leyendo esto, han hablado de lo que habréis oído todos, del cristianismo anónimo. ¿En qué medida se está hablando aquí de un cristianismo anónimo? En el sentido de que habría en el mundo muchos cristianos que se comportan como tales, pero no saben que lo son. Bueno, pues se está hablando aquí de un cristianismo anónimo. Naturalmente, este es un tema nuestro. No es un tema que se planteara Mateo en las comunidades, pero nosotros tenemos derecho a escuchar el Evangelio desde nuestra propia situación. De la misma manera que Mateo escribe para las comunidades que viven una situación concreta, lo mismo nosotros. Bueno, entonces, ¿se está hablando de un cristianismo anónimo? Podríamos decir, sí, un cristianismo anónimo, porque hay otro texto de Mateo que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Por eso, esta actuación del ser humano permanece anónima en la medida que toca la profundidad de su misterio. Pero, por otra parte, no es un cristianismo anónimo, porque con frase de Santa Teresa, dice, porque si no es naciendo de raíz del amor de Dios, no llegaremos a tener con perfección el amor del prójimo. Moradas quintas. Por tanto, es un proceso de concientización, de interiorización, que esto es lo que Santa Teresa transmite en las moradas. Bueno, por tanto, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Vale, y la respuesta del Señor. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Aquí nos vamos a fijar en 2 o 3 cosas. La primera, ¿quiénes son estos hermanos más pequeños? ¿A quiénes se refiere Mateo cuando escribe este Evangelio? Bueno, pues seguramente se está refiriendo, porque hay algunos que dicen, se puede referir a la humanidad entera, que pasa hambre, sed, etc. Se puede referir a los cristianos en general. Y otros dicen, se refiere a los discípulos perseguidos por ser seguidores de Jesús. Bueno, entonces, ¿quiénes son los hermanos más pequeños? Mateo seguramente se refiere, por el contexto, a los discípulos de Jesús. Por eso, lo que hagáis a estos mis pequeñitos hermanos, que el Padre me ha regalado para hacer el camino, me lo estáis haciendo a mí. Por tanto, Mateo se refiere a los discípulos perseguidos por seguir a Jesús. Pero esta intención del evangelista
nos permite ir nosotros más allá y entender que aquí están no solo los discípulos perseguidos, sino todo ser humano que sufre? Bueno, pues creemos que sí, que podemos ir y darle este sentido al texto. ¿Por qué? Pues porque la luz con la que miramos cada texto es Jesús. Y Jesús, en otros textos del Evangelio de Mateo, hablará del amor a los amigos y del amor a los enemigos. Por eso, con esta luz de Cristo podemos leer este texto y darle una dimensión más universal, que creo que es la dimensión que ahora percibimos nosotros, ¿verdad? Ver en cada ser humano que sufre y que pasa hambre, ver el rostro de Jesús. Y en este sentido es muy importante como, por ejemplo, incluso hoy, que a veces podemos vivir muy despistados, la gente se emociona cuando hay campañas como esta que ha empezado hoy, la del Banco de Alimentos, donde miles y miles de personas se acercan para dejar su donativo y que llegue el pan a mucha gente que con motivo de la pandemia lo está pasando mal. Bueno, por tanto, Jesús es la luz que nos ayuda a leer bien cada texto. Pero también podemos hacer esta lectura universal porque en este texto se nos prestan los ojos para descubrir a los pobres del mundo, a los no cristianos, a Dios mismo de un modo nuevo. Bien, y finalmente en este texto descubrimos que lo que realmente importa, más que una confesión religiosa, es el amor al prójimo. Bien, por tanto, primero, ¿quiénes son estos pequeñitos hermanos? Pero hay otras palabras que son también fundamentales, y son: conmigo lo hicisteis. Una identificación de Jesús con los suyos como fruto de la encarnación. La encarnación realmente, si nos la tomamos en serio, significa este vaciamiento y esta humildad de Jesús que se ha metido en todos, en los pobres, en los que pasan hambre, en los que están en la cárcel. Bueno, por tanto, en los pequeños, todas esas situaciones de vidas en apuros que hemos visto y que hay miles, en los pequeños está la visibilidad concreta, lugar privilegiado de revelación de Jesús. Dios es el amor que vive en todos. Cada vez que lo hicisteis, ¿verdad? Quiero también fijarme en esto. Cada vez que lo hicisteis, como si todo quedara registrado en el corazón del Padre. Todo. Dirá otro texto también del Evangelio de Mateo: hasta un vaso de agua que deis no quedará sin recompensa. Bueno, y pasamos ya al final. Dice: apartaos de mí, malvados, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, normalmente cuando se trata de este tipo de parábolas, como las parábolas de los talentos o de las vírgenes, nos gusta más predicar la primera parte del Evangelio y no la segunda. Pero la verdad a medias no es verdad. Y la gente, es verdad que responde mejor a la miel que al vinagre. Bueno, pero esto parece ser el mensaje que Mateo quiere que recordemos. Por tanto, Mateo quiere que recordemos también en la comunidad esta última palabra. Y dos detallitos. No dice apartaos de mí, malvados, pero no dice malvados de mi Padre, como había dicho antes, benditos de mi Padre. Dice apartaos de mí, malvados. No dice malditos de mi Padre o malvados de mi Padre, ni tampoco dice que el fuego eterno esté preparado para los malvados,
porque Dios no creó a los seres humanos para aniquilarlos. Con un lenguaje simbólico de la época, se dice que estos no entran en el reino de los cielos, porque no han sabido acoger y dar de comer a Jesús hambriento. El texto, por tanto, es una llamada fuerte a abrir los ojos y a la responsabilidad. El Papa Francisco habla mucho de la autorreferencialidad, que significa organizarse uno la vida en torno a sus propios intereses, mirarse al ombligo de sí mismo, autorreferencialidad. Y lo que dice también el Papa, la conciencia aislada. Bueno, pues este texto está invitando, está dirigido a las comunidades para que despierten y abran esa conciencia aislada a Jesús, que está en el pobre, en el sediento, en el encarcelado, etc. Bueno, por tanto, autorreferencialidad y conciencia aislada superadas por la atención amorosa a los pequeños, a los que tienen necesidad del tipo que sea, a los que viven en apuros. Bueno, pues hasta aquí un pequeño, siempre los comentarios son insatisfechos porque hay mucho más de lo que uno encuentra, ¿verdad? Como os habrá pasado muchas veces que uno se queda con la sensación de apenas descubrir un poquito del tesoro en un evangelio tan impresionante. Pero bueno, pasamos al quinto punto, que es respuesta a la palabra. Respuesta a la palabra. Y la respuesta a la palabra viene precedida de una pregunta. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esta parábola del juicio final o del examen de amor al atardecer de la vida? ¿Qué te ha llamado la atención? Y esta pregunta se la hemos hecho de modo especial hoy a Dionisio, porque le hemos dado un texto del Papa Francisco que dice que la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el otro como uno de los fundamentos. Bueno, y quizás él haga referencia a este texto del Papa Francisco, pero sí que le hemos pedido que nos diga cómo responde, qué respuesta da él o quiere dar o tenemos que dar a la donación gratuita de Dios. Lo he escrito para asegurarme de los minutos que me ha concedido y para estar más seguro de lo que os comunico. El otro, mi pasión de enamorado. El otro, cualquier persona, sujeto determinado, rompe el límite que solemos tener los humanos. Hoy nada peor que cerrarse uno a sí mismo. Nuestra tendencia narcisista de ponernos siempre en primer lugar bloquea el crecimiento de nuestro desarrollo personal. Romper los límites de nuestro yo amplía nuestra visión del mundo y el de las personas. La enfermedad física y mental que sufrí antes de llegar a Burgos no hacía más que quitarme el aire para respirar y no ser persona para convivir con mis hermanos los hombres. La obsesión llegó a ponerme de tal forma de llegar hasta quitarme la vida. Qué mal se pasa, Señor. No se lo deseo a nadie, ni menos al peor enemigo. Dios me envió su ángel y me salvó. Fue una mirada de hombre, también la de un profesional. Fui recuperando la salud y ver el mundo de distinta manera. Lo que antes era perder el tiempo, lo ganaba multiplicado ofreciéndolo a los demás. Lo que era imposible de practicar se allanaba de forma increíble.
lo que las personas juzgaban modo humano, me lanzaba con más fuerza a vivir lo que Dios en su providencia había permitido. Mi condición seguía su camino. El ángel del bien me acompañaba y me hacía descubrir lo que otros hermanos podían y estaban padeciendo y sufriendo. Podría echarles de alguna manera y no sabía cómo. La herramienta era siempre el amor, fuerza motriz de mi existencia, y que en mi corazón enamorado tenía un nombre. Este nombre era Jesús. Cualquier hermano religioso para mí, en Jesús, era Jesús a quien podría servir, amar, de la nonada que me sentía contando con él para los demás. Sí, la presencia de Jesús en el hermano fue mi descubrimiento. La primera persona la tenía a mi lado. Carácter difícil, gruñón, se encontraba a disgusto donde se encontraba y no lo disimulaba. Me obligué a acompañarle en el paseo de la tarde y llevarle a la cama hasta el límite que las mismas enfermeras prescindieron de su servicio, pues tenían quien le suplía. Pensé que no era justo y me rebelé. El compañero no se levantaba de la cama y allí quedó hasta ponerle en el ataúd. Cuando te habitúas a este género de trabajo, Jesús procura que no te falte. Realmente lo encuentras enseguida abriendo solamente los ojos. Apareció otro hermano religioso de casa con el que también realizaba el paseo vespertina y procuré ayudarle en lo que fuera posible. En su caso era la enfermedad la que gritaba. Difícil, muy difícil mi servicio, pues tenía la costumbre de responderte de malos modos sin pensar el cómo ni el lugar donde lo hacía. Me sucedió en la plaza del Huerto del Rey. Maniático de acercarse a su casa, era imposible mantenerlo quieto. El tiempo estaba nublo y amenazaba agua. Me vi negro para convencerle. Con dificultad regresamos a casa. El otro momento acaeció cerca del Arco de Santa María, que nervioso y alterado, y delante de mucha gente, me gritó diciendo: ¿quién era yo para mandarle? Tenía razón, pero tocaba regresar al convento. Con él hasta la víspera de su muerte, donde teníamos programado un paseo. A las 11 de la mañana recorría su último viaje, ligero como el carro de Elías, dejando a Eliseo boquiabierto y desconsolado. Y llega el tercero, el cuarto, el quinto hermano irreligioso. Pues mientras la vida dure, no te faltarán religiosos a quienes servir. El timbre de la puerta suena, solo falta escucharlo y responder como hacía el hermano San Alfonso Rodríguez, porretero jesuita del Colegio de Sion en Palma de Mallorca, y responder: sí, Señor, ya voy, aquí estoy. Bueno, pues agradecemos mucho este testimonio de nuestro hermano Dionisio, que casi me ha dejado emocionado, sin casi. Bueno, y vamos a terminar, porque este testimonio ya ha sido
ha sido una oración, vamos a terminar cómo contar al mundo esta nueva manera de vivir, cómo ser testigos de esto que hemos percibido en este Evangelio. Y para eso pedimos a Massimiliano, que nos comente a su estilo, a su manera, un texto de los dichos de luz y amor de San Juan de la Cruz, que tiene que ver con este Evangelio mucho. Y ese texto dice: al atarte te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Bueno, pues es sencillo. Muchas veces me pregunto, aún hoy, cómo, diciendo que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza suya, nunca se ha escrito ni se ha dicho somos amor. Somos racionales, somos libres, pero nunca se ha dicho somos amor, cuando el Padre es amor y nos ha creado a su imagen y semejanza. Algunas veces pues yo intento responderme, y es que vemos que el amor es terriblemente exigente, es morir a sí mismo para que el otro viva. Esa es la expresión más fuerte que nos viene del Evangelio, de la vida de Jesús, de nuestro hermano mayor. Y tenemos que volver a ese Evangelio que San Juan de la Cruz, ya estaba citado, pues nos lo ha dejado en un dicho de luz y amor, pero en todos sus escritos. Ser amor es salir al encuentro del otro, es darse la espalda a sí mismo y encontrar al otro para ver en qué y cómo podemos ayudarnos mutuamente. Para hacernos fuertes no hay más que sumar personas que salen al encuentro del otro y que no se hunden en el yoísmo, en por qué esto no me viene, por qué tal. El amor es justamente lo que nos aproxima o nos hace dioses por participación. Es frase de San Juan de la Cruz: somos dioses por participación. Somos amor participado y expresado con Jesús, en Jesús, que muere, físicamente muere, por ser fiel al amor que ha venido a recrear a la humanidad a la que él pertenece y sigue perteneciendo. Así que una vez más, a ver si corregimos que somos amor antes que racionales, antes que libres, antes que todo, y que el amor no es para guardarse nada, sino para darlo todo, y así justamente vamos siendo lo que Jesús, uno de tantos, pues fue en su vida terrena y sigue siendo en la vida eterna. Ser amor. Estudiamos esta palabra, este verbo cargado de compromiso en nuestra vida. Somos amor. Y por lo tanto no juego a ver si me toca la lotería, sino que desarrollo lo que ya soy. A la tarde te examinarán en el amor. A la tarde te examinarán en el amor. A la tarde te examinarán en el amor. Bueno, pues con esto terminamos. Esperamos que os haya ayudado algo y os haya removido el corazón para amar y para poner amor donde no hay amor. Gracias y nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes a las 7. Esperemos que ya sin tanta restricción con la pandemia. Buenas noches a todos. Gracias.